Quisiera que me acompañaran a Colosenses capítulo 1. Hoy quiero hablarles sobre la herencia de los santos. La herencia de los santos. Colosenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo 12. Colosenses capítulo 1 y vamos a leer el verso 12. Amén. ¿Ya lo tienen? Bien, dicen las escrituras: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a meditar justamente en el versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Muy bien, entonces veamos algo especial, y es que este verso 12, esos tres versos que leímos, pero en especial este verso 12, que es el que vamos a considerar juntos hoy, es parte de una oración que el apóstol Pablo está haciendo por la iglesia de Colosas. Es un versículo, es un fragmento de la oración que él hace por esta congregación. Y ahora sus primeras palabras en estos versos destacan dos asuntos importantes, y es el gozo y la gratitud. En medio de su oración dice, bueno, yo estoy alegre, gozoso, hay una realidad de gratitud, con gozo dando gracias. Estas dos realidades son las que las que el apóstol Pablo abre una verdad extraordinaria que está a punto de expresar, una verdad que en él produce gozo y gratitud, y que yo espero que cuando terminemos este tiempo también en nosotros produzca el mismo gozo y la misma gratitud. Entonces, en esta realidad que el apóstol Pablo expresa, entonces con gozo y gratitud, que definen el versículo 12, es por asuntos muy certeros. El gozo y la gratitud que él expresa es porque Dios nos hizo aptos, participantes y herederos. Tres asuntos gloriosos y extraordinarios: aptos, participantes y herederos. ¿Sí? Y es lo que él desarrolla en ese verso 12 y en lo que escribe en el resto del capítulo 1 y en el contexto general de la carta. El Padre nos hizo aptos, partícipes y herederos de una herencia que pertenece a los santos en luz. El Padre nos hace aptos, participantes y herederos de una herencia que pertenece a los santos en luz. Y es justamente esta realidad la que hoy queremos abordar y conocer, y que el Espíritu de Dios hoy ilumine todo nuestro ser para ser afirmados en esta realidad, para entender nuestra participación como herederos y que podamos disfrutar de esta promesa y herencia eterna. Entonces, lo primero glorioso es que el Señor, el Padre eterno, nos ha hecho aptos. Notemos que cuando leemos este verso, la herencia es de los santos en luz. Esa proposición implica ese sentido de pertenencia. Esta herencia gloriosa es de los santos en luz. Es para ellos, es de ellos. A ellos les pertenece. Los santos que habitan en una realidad de luz. Amado, la herencia nunca se le da a un desconocido.
La herencia se le da es a los hijos. A los desconocidos les damos regalos, pero usted no incluye en su testamento al del bus que lo llevó a su trabajo o al del Uber que le hizo el viaje. Usted en el testamento incluye es a los hijos, ¿sí? Entonces, esta es la realidad de una herencia gloriosa que es de los santos que habitan en una realidad de luz eterna, ¿sí? Y esto es lo glorioso, cómo es que el Señor nos hace a nosotros aptos. Sin Cristo, nosotros jamás hubiéramos podido acceder a esa realidad, porque la herencia es para los hijos. Pero vean lo que Jesús establece en esta realidad. Juan capítulo 8 y verso 12. El Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12, dice, ¿ya lo tiene? Amén. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. Diga, la luz de la vida. Veamos que aparece ese término luz, pero también con la misma preposición de, que implica esa pertenencia, procedencia, luz de la vida. Y esta es la realidad gloriosa, porque ¿quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Cristo. Él es la vida. La luz es inherente a la vida. La luz es una realidad que es en la vida. No podemos separar luz y vida. Todo lo que tiene que ver con luz en las Escrituras es esa realidad de entendimiento, conocimiento del Evangelio, del reino de Cristo, porque somos portadores de la vida. Cuando la vida está, hay luz. Cuando hay ausencia de vida, en lo que estamos es en tinieblas, en oscuridad, en ignorancia. Pero Jesús dice, yo soy, es la luz. No tiene luz, no posee luz. Él es la luz. Y todos los que le seguimos a Él, lo que tenemos es la luz de la vida que es Él. Entonces, amados, nosotros no calificábamos como santos en luz. Nosotros no entrábamos en el paquete de santos en luz, porque ni éramos santos, ni menos vivíamos en luz. Porque alejados de Cristo, todo lo que nosotros había se llamaba potestad de las tinieblas. No cabíamos. La herencia eterna era y es para los santos en luz, y nosotros no cabíamos ahí. Nosotros no encajábamos ahí. Nosotros no figurábamos absolutamente nada ahí. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios habla de que nosotros en otro tiempo anduvimos sin Cristo, anduvimos sin Dios, sin esperanza, alejados de los pactos y de las promesas. Pero ahora en Cristo somos llamados la familia de Dios. Entonces veamos que es únicamente en la obra consumada de la cruz en la que la vida del Hijo Eterno es completamente impartida en nosotros, es completamente entregada a nosotros que hemos nacido. Dice también el Evangelio de Juan que hemos nacido no por voluntad de carne ni de varón, sino por la voluntad del Espíritu, la voluntad de Dios. Esa realidad de nuevo nacimiento es Cristo siendo impartido en nosotros como vida, y esa vida trae la misma realidad de luz. Alumbra todo nuestro entendimiento y nuestro conocimiento. Por eso es que hemos analizado como en Efesios capítulo 2 lo que nosotros estábamos era
muertos en delitos y pecados, andando en la vanidad de nuestra mente, haciendo los impulsos de nuestra alma, andando en la vanidad de la vida. Pero Dios, que es grande en misericordia, con todo el amor con que nos amó, cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Él nos dio Cristo, Él nos dio la vida Zoe, Él nos dio la vida del Espíritu. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida y nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Lo que el Padre hizo fue algo extraordinario y glorioso, donde no hay participación humana. Diga, al Padre le plació. Él nos hizo aptos porque a Él le plació hacerlo así. Porque nuestra condición era de muertos. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un muerto tomar una decisión? Los muertos no toman decisiones. Los muertos no deciden qué hacer, qué ponerse. Les ponen y ya. Porque no tienen voluntad, ya no hay vida. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nunca era que entre el bien y el mal escogiéramos el mal. No teníamos forma de decidir, porque nuestra realidad, dice Efesios, es que éramos hijos de ira por naturaleza. Entonces, esto es como un pescadito en el mar. ¿Acaso que el pescado decide si vivir en el mar o vivir en la tierra? Por naturaleza, él vive en el mar, si no se muere. Nosotros por naturaleza éramos hijos de ira. Por eso por naturaleza andábamos en los deseos de nuestra carne y en la vanidad de nuestra mente. Nunca decidiste pecar, era inherente a tu naturaleza de pecado. Pero Dios, que es rico y grande en misericordia, Él decidió fue hacernos aptos para participar de esa herencia que le pertenecía únicamente a los hijos y que eran santos que habitaban en luz. Entonces decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, tenga la vida del Hijo y tengamos en el Hijo luz. Por eso es que nos hizo aptos. Solo para los hijos es la herencia. Y Él nos hizo hijos engendrados por voluntad del Espíritu, con una nueva naturaleza. Por eso es que nosotros no somos pecadores perdonados, que andamos por ahí luchando en nuestra humanidad contra la carne, sino hijos justificados, que vivimos desde la obra consumada de la cruz y andamos todo el tiempo en el Espíritu. Él nos dio vida y por eso nos hizo aptos. Entonces, esa herencia que le pertenece únicamente a los hijos, llamados santos, que habitan en luz, no había forma de que nosotros entráramos en el paquete, pero al Padre le plació hacernos aptos. Dígale al que está a la par, eres apto. Eres de los santos que habitan en luz. Amén. No, hombre, lo que nos falta a nosotros es creerlo, de veras. Ahora, en esa aptitud, Él nos hizo participantes. Él nos hizo aptos, no para que fuéramos espectadores de lo que Él está haciendo. Él no nos hizo aptos para que nosotros viéramos como los antiguos de lejos las promesas y las saludáramos, pero nunca se hicieran real en nuestra vida. No. Él nos hizo aptos para que participemos de esa herencia. Por eso Él dice, con gozo, dando gracias a Dios, porque nos hizo aptos para participar.
Nos hizo quienes por la nueva naturaleza, la nueva vida, porque somos nueva criatura, porque somos nueva creación y porque participamos del nuevo hombre, entonces participamos de la herencia. Esta palabra participar en el idioma griego que se escribe acá es meris, que lo que significa es tomar parte, ¿sí? Que lo que significa es disfrutar de lo que me corresponde. Es un lenguaje completamente jurídico, ¿sí? Esto es como cuando se reúnen los hijos ante el licenciado porque el padre falleció y dejó el testamento, y a cada uno se le da lo que le corresponde. No es considerado heredero para que mire de lo que los demás disfrutan. Es considerado heredero para que reciba la parte que le corresponde, para que reciba lo que le toca. La mitad del terreno, la cuarta parte de la casa o las deudas que quedaron, pero participa de algo. Entonces, esta es la realidad de participación en un lenguaje completamente legal y jurídico. Es entonces, amados, en este sentido que Dios nos hizo justamente es aptos para que disfrutemos de la herencia, para que participemos de ella. Entonces, ¿sabe? Hay muchas personas que dicen estas frases. No, yo creo que como que Dios se olvidó de mí. No, yo pienso que la verdad Dios como que tiene favoritos. ¿Ha escuchado usted ese término? No, Dios como que tiene favoritos porque yo oro para que Dios me dé esto y se lo termina dando a otra persona. Ahora, ¿cuál es el asunto de todo esto? ¿Por qué es que nosotros estamos viviendo como espectadores? Porque es que nosotros estamos viviendo, es como quien solo mira y dice, ala, qué impresionante lo que Dios hizo allá, qué glorioso lo que el Señor está haciendo allá, qué impresionante lo que el Señor ha hecho por allá, pero muy rara vez es lo glorioso que Él está haciendo en mí. Justamente, amados, es porque no hemos podido conocer y entender que nosotros hemos sido ya hechos aptos para participar. No solo para que mires lo que Dios está haciendo, no solo para que veas de lejos las grandezas y las maravillas del Señor, sino para que participes de esto. El problema acá es una mentalidad que no ha podido transicionar de promesa a herencia. Amados, las promesas son palabras ordinarias de Dios que manifiestan la intención de lo que Dios quiere hacer. Pero la herencia es el documento legal donde se ha juramentado y establecido en un pacto lo que nos corresponde como realidad. El problema nuestro es que todavía cantamos las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor, tú tienes es herencia en Cristo. Si no transicionas de la mentalidad de promesa, siempre vas a estar esperando a que Dios haga algo y no vas a poder disfrutar de lo que Dios ya hizo en Cristo Jesús. Vas a vivir esperando de que Dios cumpla su promesa y no vas a disfrutar y a participar de la obra que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que el Señor nos hace es aptos, participantes y herederos. Aptos, participantes y herederos. El verso nos dice, con gozo dando gracias a Dios, que nos hizo aptos para participar de la herencia. Los únicos que participan de la herencia son los herederos,
No hay otra forma, solo los hijos herederos participan de la herencia. Por eso el Señor, el Dios eterno, en Cristo, a nosotros nos hizo herederos, no de promesas, sino de realidades que se nos han dispensado en Cristo Jesús. Entonces, amado, lo peor que le puede pasar a un heredero no es perder la herencia, es nunca saber que fue heredero, es nunca saber cuál fue su herencia. ¿Por qué? Porque el que pierde la herencia, un día por lo menos la tuvo en las manos y decidió qué hacer con ella. Pero el que nunca supo que era heredero, vivió toda su vida deseando lo que el heredero tenía, anhelando lo que el heredero sí poseyó. Pero fue lo peor para él, porque siendo heredero nunca supo que lo fue. Y esto es lo peor que a nosotros nos puede pasar, quedarnos con una mentalidad de promesa sin saber que ya somos herederos en Cristo Jesús, coherederos juntamente con Él. Amén. Muy bien. Entonces, veamos este asunto. Es indispensable justamente transicionar de esa mentalidad de promesa a una realidad de herencia, ¿sí? Veamos algo glorioso, Hebreos capítulo 9 y versículo 15. Hebreos capítulo 9 y versículo 15. Dicen las Escrituras, Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo murió en la cruz. Cristo se entregó, el Hijo se hizo carne, el Hijo eterno encarnó, estuvo entre nosotros, padeció como nosotros, fue a la cruz, Él murió y fue mediador de un nuevo pacto, para que a través de esa muerte los llamados, diga yo soy llamado, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. No, Cristo no murió en la cruz para que tú sigas esperando a ver cuándo la promesa de Dios se cumple. Cristo murió en la cruz fue para garantizarte que la promesa del Padre, en Él es el sí y en Él amén a todas las promesas del Padre. Cristo murió en la cruz no para garantizarte que un día Dios va a cumplir su promesa. Él murió en la cruz fue para garantizar que los llamados reciban la herencia eterna, para garantizar que los llamados puedan participar de la herencia de quien el Padre nos hizo aptos en Cristo y nos hizo en Él santos que habitan en una realidad de luz. Amén. Por esto el apóstol Pablo inicia ese versículo 12 diciendo: con gozo, dando gracias, porque no éramos aptos, pero el Padre nos hizo aptos, porque jamás hubiéramos podido participar, pero Él nos hizo participantes, porque nunca hubiésemos podido ser herederos y Él nos constituyó coherederos con Cristo Jesús. Y este es el gozo que invadía la vida del apóstol Pablo en esa oración. Por eso, amados, nosotros no vemos las oraciones de los apóstoles en el Nuevo Testamento pidiendo y orando por necesidades, sino vemos orando es para que los llamados, los santos, conozcan
quiénes son en Cristo, en dónde están en Cristo y qué tienen en Cristo, porque es en Él donde está resuelto todo lo que nosotros somos. Entonces, Él nos hizo en Cristo Jesús aptos, participantes y herederos de esa herencia. Ahora, ¿cuál es la herencia? ¿Qué es la herencia de la que el apóstol Pablo está hablando en estos pasajes? Y le invito a que termine de leer el capítulo 1 y de paso se lea el capítulo 2 de Colosenses. Pero el apóstol Pablo continúa relatando esta verdad, hablando de Cristo como el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, como la imagen visible del Dios invisible, en quien se hicieron todas las cosas, y nada de lo que fue hecho sin Él sería una realidad. Él habla de Cristo Jesús justamente como en quien el Padre decidió que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. Y el capítulo 2 continúa desarrollando esta historia hasta que encontramos esa verdad plena del apóstol Pablo en Cristo, diciendo nuevamente que en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros lo que estamos es completos en Él y no nos falta nada. ¿Sabe? La herencia del pueblo judío, la herencia del Israel del antiguo pacto, eran asuntos materiales. Era Canaán como la tierra que fluye leche y miel. Era una nación innumerable. Era una nación súper próspera. Eran asuntos terrenales y materiales. Pero en el Nuevo Testamento, cuando conocemos las verdades del nuevo pacto y entendiendo la herencia que el apóstol Pablo está desarrollando en Colosenses, en Filipenses, en Gálatas, en Romanos, Efesios, nosotros encontramos la realidad de que nuestra herencia no son asuntos terrenales y humanos, sino nuestra herencia es Cristo Jesús. Él es nuestra herencia eterna. Tiene esa calidad de vida eterna. Tiene esa realidad de ser trascendental al tiempo cronológico. Cristo es nuestra herencia. Nosotros lo que heredamos, porque el Padre nos hizo aptos para participar de eso, es Cristo. Por eso era necesario que nosotros naciéramos de nuevo, por voluntad del Espíritu, porque en nuestra carne y en nuestra humanidad de pecado no éramos aptos para que la vida del Espíritu, para que la vida de Cristo estuviera en nosotros, habitara en nosotros. Entonces Él nos hace aptos y nos lleva a una realidad de participantes como herederos. Es de Cristo Jesús. Él es nuestra herencia. En Él es que nosotros estamos plenos y completos en todas las cosas. Todo lo que al Padre le plació entregarte y dispensar, dice el apóstol Pablo, en el cumplimiento de los tiempos, todo nos lo entregó fue en Cristo, en el Hijo eterno, porque es a Él al que el Padre lo ha determinado como el heredero de todas las cosas. Hebreos capítulo 1 y verso 2, acompáñenme a leer el capítulo 1, estamos ahí en Hebreos, versos 1 y 2, capítulo 1, versos 1 y 2 de Hebreos, dicen las Escrituras: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los apóstoles por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿en qué? Heredero de todo, y en quien asimismo hizo el universo. ¿A quién constituyó el Padre heredero de todas las cosas, visibles e invisibles, terrenales y eternas, humanas y divinas?
¿A quién constituyó el Padre como heredero? A Cristo, al Hijo eterno. Por eso es que nosotros lo que heredamos es al Hijo eterno. Nuestra herencia es Cristo. Y si Él es nuestra herencia, entonces en Él estamos completos, sin que nos falte cosa alguna. Gracias por su alegría. Ahora, esto es tan glorioso porque, ¿sabe? Algunos antiguos entendieron que había una herencia superior a Canaán. Algunos antiguos entendieron que había una herencia que era superior a número de personas. Entendieron que había una herencia que era superior a asuntos de prosperidad y lo expresan de la siguiente forma. Lamentaciones, capítulo 3 y verso 4. Solo póngale atención al nombre del libro, Lamentaciones. ¿Qué se le viene a la mente con eso? Lamentos, ¿no? Lloros, angustias. Y justamente, Lamentaciones capítulo 3, Jeremías, el profeta Jeremías escribe el libro de Lamentaciones justamente para quejarse, justamente para expresar su dolor, justamente para expresar toda su tristeza. Lo que estaba sucediendo es que el rey Nabucodonosor estaba sitiando Jerusalén, había derribado sus murallas, había derribado su ciudad, habían derribado su templo, estaban llevando cautivo a Babilonia a todos los judíos, y es en ese contexto de caos, es en ese contexto de sufrimiento y de asuntos complejos donde a Jeremías se le manifiesta una verdad que es superior a todo lo que había entendido del antiguo pacto. Entonces, el versículo 24 del capítulo 3, ¿sabe? Si quieren leamos para entender un poquito más esta parte. Leamos el versículo 17, dice: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mis esperanzas en Jehová. Pero ahora, ve, esto es para que veamos cómo Jeremías estaba viendo la situación complicada, pero luego se le manifiesta algo glorioso. Y leamos entonces el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Y vean lo que dice el verso 24: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Esta palabra porción es herencia, es lo que hace referencia justamente a la participación de lo que corresponde como herencia. Y lo que está diciendo Jeremías es: mi herencia, lo que me corresponde y en quien yo debo de participar es Jehová, y en él esperaré. Amados, cuando entendemos que nuestra herencia es Cristo, y ese Cristo es superior a todos los asuntos terrenales, entonces podemos estar seguros en él y podemos decir: mi herencia es Cristo, y en él esperaré, en él estaré confiado, porque todo lo que el Padre ha determinado entregarme, me lo dio en una herencia eterna, Cristo Jesús. También el salmista encontró esta realidad de herencia. Salmos capítulo 76, acompáñenme a Salmos capítulo 76, y vamos a leer el versículo
Salmos, capítulo 76, vamos a leer del verso 1. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Vea lo que dicen las Escrituras. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron sus sueños. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú temible eres tú, y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira. Desde los cielos hiciste oír tu juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, porque los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Esta es la realidad de un salmista que confiaba en una herencia que superaba expectativas terrenales y humanas. Amados, cuando entendemos que nuestra herencia no son asuntos humanos, terrenales, casas, carros y asuntos humanos, sino que es Cristo, en Él podemos estar seguros y tener certeza que todas las demás cosas en Él nos son añadidas. Por esto el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios no se trata de casas y carros, pero los trae. El reino de Dios no se trata de asuntos materiales, pero trae todas esas realidades como una añadidura, porque Cristo es nuestra herencia. Así que si hemos realmente comprendido esta realidad, hay dos cosas que no pueden faltar en nuestra vida: gozo y gratitud. Con gozo, dando gracias. Porque la situación no es difícil, no. Porque todo marcha sobre ruedas y todo es color de rosa, no. Pero ya el Padre me hizo apto para participar de una herencia que es eterna, gloriosa, en quien estoy completo. Cristo Jesús, nuestra herencia eterna. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Porque no eras merecedor ni digno de esa herencia, pero el Padre te hizo apto. Y te hizo apto no para que te quedes viendo cómo otros disfrutan, sino te hizo apto para que tú participes de Cristo como tu herencia eterna. Padre, gracias, porque nos has hecho aptos. Señor, gracias, porque no había forma que nuestro perfil humano encajara en tu verdad eterna y divina. Pero tú nos has hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que es tu Hijo Jesucristo, impartido como la cabeza de la iglesia y la plenitud de la iglesia.
Padre bueno, hoy oramos para que llenes a tu iglesia del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que sepan, Señor, cuáles son las riquezas de tu gracia y la herencia a la cual los has llamado. Padre, hoy oramos para que tu iglesia, Dios eterno, pueda saber y conocer quiénes son en tu Hijo Jesucristo, en dónde están y qué tienen. Todo lo que Cristo tiene le pertenece a la iglesia. Amados, todo lo que el Padre le entregó al Hijo, todo le pertenece a la iglesia. Ella es su cuerpo. Ella es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Y hoy disfrutamos de esa plenitud. Hoy disfrutamos de esa expresión de gracia. Hoy disfrutamos de tu Hijo Jesucristo en nosotros como nuestra herencia eterna. Y aunque la circunstancia sea complicada, aunque padezcamos momentos difíciles, Señor, sabemos que en ti estamos seguros, que tú eres nuestra plenitud y el mundo no tiene nada que darnos. Todo lo has hecho en tu Hijo Jesucristo, todo lo has dado en tu Hijo Jesucristo, y disfrutamos de esa vida impartida en nosotros. Te honramos y te damos toda la gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puedes darle una ovación.